Bueno, un saludo fantástico a todas las mujeres Go For It y a todos los hombres Go For It que se conectan con nuestro proyecto, un proyecto que inició en el 2019 y que hoy en día, en el 2024, sigue pasando por el micrófono y por la sala mujeres fantásticas y hombres fenomenales que tienen muchísimas cosas para enseñarnos. Hoy tenemos una conversación que estaba pendiente desde hace muchísimos años, que yo creo que incluso hasta la pandemia nos trastocó. Tenemos una conversación divina con una mujer esplendorosa colombiana, paisa ella, que se llama Nati Gómez. Nati Gómez es mamá, Nati Gómez es consultora, Nati Gómez es corporativa, Nati Gómez es vicepresidente de Customer Experience de compañías y hoy vamos a tener una charla absolutamente amena sobre lo que significan mezclar todas esas variables, ser mamá, trabajar, responder por todo 7 por 24, ser exitoso, tomar a veces incluso decisiones de cambio en la vida para que coordinen todas las áreas que estamos, digamos, interviniendo y relacionando nosotras de alguna manera. Así que, Nati, bienvenidísima a este espacio de Mujeres Go For It, tu casa, mi casa es tu casa, mi sala es tu sala. Bienvenidísima, Nati. Ay, Anita, muchas gracias. De verdad, sí teníamos esta conversación súper relegada hace tiempo, la intentamos hacer, salió mal, ¿te acuerdas que sí la grabamos y quedó mal grabada? Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, pero creo que es el mejor momento y la vida sabe cuándo tiene que poner las conversaciones en la boca de dos personas para compartirla con tu comunidad. Muchas gracias por esta invitación y espero que mi inspiración y mi historia les sirva a todos los que la vean y la escuchen. Entonces, mil gracias por abrirme las puertas de tu sala, de tu casa, de tu programa de Mujeres Go For It o de Go For It. Entonces, súper, me encanta. Nati, vamos a arrancar con toda una serie de cuestionamientos y una serie de preguntas bien importantes. Multifacética al 100%. Nati es consultora, Nati trabaja en una corporación, Nati, digamos que a su corta edad, a su juventud, no tenemos por qué decir que no, ha tenido cargos supremamente relevantes en corporaciones muy importantes. Es mamá. ¿Cómo se mezcla todo eso en la vida sin morir en el intento, Nati? Pues Anita, a veces se muere en el intento y se resucita. Entonces, total, porque uno tiene que empezar a experimentar. O sea, mi vida también es como lo que yo trabajo, que es diseño de experiencia, que es un poquito ensayo y error y mínimo producto viable, y venga a ver qué le funciona, y venga a ver cómo empieza a hacer una amalgama y logística inclusive para que todo sí le funcione en la vida. Pero como, ¿qué me ha funcionado a mí? Tener la claridad de quién soy y de que no puedo renunciar a mí primero que todo. Entonces, al ser mamá y profesional, yo no quería renunciar a ser profesional. Muchas mamás toman esa decisión de dedicarse a sus hijos y está bien, me encanta, me parece espectacular y lo pueden hacer, pero yo no lo quería hacer y también quería seguir como en esa faceta de poder ser profesional una vez ya pasar a la licencia de maternidad con mi hijo. Entonces me tocó empezar a integrar como todos esos mundos que hacen parte de mi vida y también como un proceso de soltar el control porque pues mi personalidad es muy controladora, pero si yo quería que las cosas me funcionaran, pues le tenía que entregar a mi hijo en su momento, a mi círculo, que era la empleada de toda mi vida, y a mi mamá y a la guardería, para que se encargaran de mi tesoro, sabiendo que yo iba a llegar en las tardes y en las noches ya a entregar tiempo de calidad y no cantidad. Entonces, fue como empezar ese ensayo y error de cómo empieza a integrarse todo en la vida. Quizás en otro momento fui una mujer que se dedicó mucho a su vida profesional y a crecer en su vida profesional, y en otro le entregué mucho por muchos años. Entonces todo ha sido como, venga, ¿cuál es la mejor manera de ser yo sin tener que renunciar a todos esos roles que me hacen feliz? Y me hace feliz estar con mis amigas, y me hace feliz hacer ejercicio y sacar tiempo para mí, y me hace feliz estar con mi hijo, y me hace enormemente feliz trabajar, y me hace enormemente feliz estar conectada con vos arriba, entonces todo el tema espiritual. Entonces también es como ser consciente de esa rueda de la vida como rueda de una forma que haga sentido para mí, que no entorpezca la vida de los otros y que se integre perfectamente a eso que yo sueño y quiero. Entonces creo que ese ha sido como el éxito, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error,
y lograr integrar esos roles de lo que yo quiero ser, que tú lo dijiste muy bien, soy consultora, trabajo en una empresa muchas horas al día, después soy mamá, pero también soy amiga, pero también salgo con alguien. Entonces, ¿cómo hago para que todos esos ámbitos de mi vida pues estén equilibrados y yo me sienta tranquila entregando el control? También me pasa como con el equipo, y aquí me voy un poquito a esos temas de liderazgo, y es, si yo no empodero ese equipo y hago un micromanaging, entonces pues no va a poder ir, no va a estar tranquila. Entonces también es ¿Eh? como soltar el control en todo y confiar también en mi círculo cercano para mi hijo, confiar en mi equipo para que las cosas que tienen a su cargo las puedan hacer, confiar en ese tiempo que me dedico a mí, que no está mal, por ejemplo, sacar un tiempo y mirar para el techo porque el ocio es válido. Y entonces quitar la culpabilidad, soltar el control y empoderar un poquito. Esa ha sido como la receta como para lograr que eso pase en mi vida. Nati, has dicho algo que me parece que es supremamente importante y es soltar el control. Y lo dijiste y lo mencionaste, digamos, varias veces en lo que es la conversación. ¿Qué significa realmente soltar ese control y cómo se manejan, ojo a lo que voy a decir, cómo se manejan, voy a llamarlo, las lágrimas que cuesta el aprender a soltar ese control? Porque la gente piensa que es sencillo y no lo es. Anita, es una, pues, perdón la palabra, no lo voy a decir, pero ya saben que sí, porque eso implica luchar con lo que uno es, porque si uno de verdad toda su vida ha querido que todo funcione como uno quiere, de la manera que uno quiere, a la hora que uno quiere, eso me funcionó muy bien hasta mis 37 años, creo que tuve a mi hijo. Mi hijo creo que ha sido la mayor maestría en todas las áreas de mi vida, en liderazgo, en todo, porque él sí llegó realmente a enseñarme eso. Por ejemplo, ¿qué me pasaba con él? Que yo ya los 3 meses después de que lo tuve, yo quería empezar a hacer ejercicio. Entonces yo me arreglaba, no sé qué, él se quedaba dormidito, tan. Y cuando ya estaba lista para empezar a hacer ejercicio, se despertaba. Sí. Entonces a mí me daba una frustración que tú no te alcanzas a imaginar, Anita, y yo decía, pero si yo quiero hacer ejercicio, ya estaba listo, o sea, quiero volver a recuperar mi actividad. Entonces luché mucho con eso hasta que ya me entregué. Y sabes con qué me pasó también, con el papá de mi hijo, porque el tema con él ha sido pues como difícil de integrar, que él no es mi pareja, que a mí me toca entonces empezar a hacerlo parte de mi vida, y yo esperaba que él fuera un papá que él no es el que yo me soñaba en mi cabeza, pero él quiere ser parte de la vida de mi hijo. Entonces es como, también luché mucho con eso, y llegó un momento en que con mi psicóloga, con la coach, yo respiraba profundo, y como que el mensaje que ya me vino a mi mente en ese momento de todo el ejercicio que habíamos hecho es: entrégueselo, o sea, usted no puede hacer que él sea lo que usted quiera. Entréguele a su hijo, a su papá, y que él sea el papá que tiene que ser para su hijo, no el que usted tiene en su cabeza. De lágrimas, todas las que vos quieras, pero en todos los ámbitos de la vida. Pero creo que la maternidad ya fue la que llegó a decirme, sí se puede, no es fácil, pero si ya lo pudiste hacer en esta parte de tu vida, lo puedes hacer en todas. Entonces ya es como entregarse y rendirse. De acuerdo. Y no está mal hacerlo. Pues, No. y te voy a contar otra historia también de ese soltar el control. El año pasado yo tuve una crisis de salud mental, y yo he tenido psicóloga y lo he trabajado con ella, y ella me dijo: Nati, es hora de ir a donde la psiquiatra. Y yo dije: ¿psiquiatra? Yo psiquiatra, o sea, Sí. yo que puedo con todo y sola. Bueno, yo seguía, yo con la negación, no, que psiquiatra no. Y pasó un episodio que yo se lo conté a ella y me dijo: Nati, es hora de ir a la psiquiatra. Entonces yo ya dije: sí, Nati, es hora de ir a la psiquiatra. Entonces ya fui donde la psiquiatra, no sé qué, ella me explicó qué era lo que pasaba, y me hizo una analogía muy bonita, y es: mira, Nati, hazte cuenta que tú eres el páramo de los frailejones. Sí. Ella me dijo un bosque, pero yo ya te lo traigo con los frailejones, y los frailejones se están quemando y hay que apagar el incendio. Sí. Si tú no apagas el incendio, todo lo que hagas con tu psicóloga no va a servir para nada.
porque tú tienes un incendio, te estás consumiendo por dentro y no tienes la capacidad de procesar ni de hacer. Lo que yo te voy a ayudar es a apagar el incendio. Cuando apaguemos el incendio, tú ya vas a estar en la capacidad de que desmontemos este tratamiento y ya trabajar con tu psicóloga, lo que estás trabajando con tu psicóloga. Entonces ahí también cuando me pasó eso, Anita, fue como soltar el control de que muchas veces uno necesita la tribu, muchas veces uno necesita las amigas, muchas veces uno necesita ayuda. ¿Y qué es eso, Anita? Ser vulnerable, o sea, Total. tener la capacidad de asumir que uno necesita a los otros y que puede estar mal. Pero como nos enseñaron a ser las mujeres fuertes que pueden con todo, y sí, pero también hay momentos en que necesitamos el abrazo, necesitamos la palmadita en el hombro, necesitamos llorar, necesitamos decir que no estamos bien. Y eso también está bien. De acuerdo. Entonces, como que creo que estos últimos por ahí 5 años que también coinciden con la pandemia y con muchos procesos que hemos vivido como humanidad, ya como que acentuaron ese tema de, sí, hay que soltar el control para poder ser felices y uno no puede con todo y uno puede pedir ayuda. Claro, yo quiero unirlo ahí, Nati, con cosas que son importantes, o sea, que no son, digamos, menores en cuanto a lo que significa el hablar de una crisis mental, ¿correcto? Yo a mucha gente, y de hecho mis conferencias arrancan hablando muy honestamente de lo que a mí me pasó, de los ataques de ansiedad, de todo lo que sufrí durante muchísimos años, de todo el viacrucis, como llamo yo, de ir donde de psiquiatra en psiquiatra, de psiquiatra en psiquiatra, de psiquiatra en psiquiatra, y cómo finalmente se vuelve importantísimo el caer en manos de una persona que realmente te ayuda a apagar ese incendio, como lo llamas tú, ¿correcto? Que no siempre lo encuentra uno a la primera, ¿ya? Pero de alguna manera, Nati, el hablar de ese proceso mental nos lleva a cuestionarnos muchas cosas y es, ¿por qué hoy en día, que ya estamos en el año 2024, seguimos escondiendo lo que nos pasa mentalmente? Yo no podía entender y alguna conversación que tuve el año pasado con alguien me decía, pero si uno va a que le traten la salud física porque tiene síntomas y todo, la salud física es como la salud mental, entonces ¿por qué hay tantos tabús alrededor del tema? Pues, ¿cuál es el misterio? Yo creo que tiene que ver con las creencias, Anita, de años antepasados y eso, y pues de épocas pasadas, y es que eso era pues locos, dementes, pues como encerrados en un centro de, pues así con Sí, chalecos de esos o con buzos de esos, pues como para que no puedan mover las manos, pero la salud física es lo mismo que la salud mental, pues, y la salud mental, perdón, crea somatizaciones en la física, o sea, sí, antes cuando uno no trata esto que está acá en la mental, se le vuelve una enfermedad física para que uno de verdad vea que es que hay algo que está pasando. sí. Y sabes que también me tiene muy tocada y por eso el año pasado yo monté ese programa de Brillar es un camino para acompañar a gente en su camino hacia el propósito y es, yo estaba muy enfocada en mujeres, claramente por todo el camino que había construido de pues, ser mujer líder, había participado en programa de mujer líder, etcétera, pero yo dije, yo no sé si esto es solo para mujeres, Mm. porque me tenía muy preocupada los índices de suicidio de los hombres en Medellín. Y al Sí, yo tener un hijo hombre, yo decía, pucha, hay algo que está pasando en los hombres sí. que no están encontrando las herramientas ni los mecanismos para solucionar ese tema que está dentro y les hicieron creer un cuento también con un montón de creencias que tenían que ser el proveedor, que si no eran ellos y el macho no sé qué. Y de que los Entonces, hombres no lloran. ese es otro de los temas. Entonces, por eso te digo que Fede vino como a enseñarme un poquito de eso, porque también desde todo lo que estudié de crianza y desde el colegio, la guardería en que está estudiando, les hacen un énfasis pues muy grande en el manejo de las emociones, pues de una forma súper básica, simplemente en reconocerlas primero. O sea, por lo menos esas 5 emociones básicas, reconocerlas en ellos y decir que está bien. Entonces, todo eso yo dije, hay algo en los hombres y esto también, este programa también debería ser para hombres. Sí. Eh,
pues por ese tema de que no les enseñan a manejarlas ni a expresarlas, está mal. Entonces creo que hay un issue, no solo con todo el mundo en general, mujeres y hombres, con el mito que hay de la salud mental, pero yo creo que en hombres es más grande. Incluso tengo un amigo que montó un podcast y un programa enfocado en emprendedores Sí, que también creen que, o sea, y sufren mucho cuando montan un emprendimiento y se la echan de cabezas total, encima y total, sufren demasiado, eso es pues como todo lo que empieza a maquinar la mente, el síndrome del impostor, total. todos los problemas económicos también que tienen que ver con tengo que pagar una nómina de un montón de gente y no tengo con qué, y entonces me toca a mí, o sea, la salud mental es tan importante como la corporal y la física y nos da mucho miedo hablar de ella. Pero Anita, no te sé decir la raíz, pero sé que hay muchos indicios desde la cultura y desde lo que nos metieron adentro y no sé si tú, que has estudiado tanto de esto, nos puedas como dar indicios de cuál puede ser la respuesta, pero yo creo que el camino sí es la vulnerabilidad y entender que todos podemos sufrir de acá y que es normal como tener un problema en el corazón. De acuerdo totalmente. Y siempre he dicho, yo creo que es importante el que cuando uno levante la mano para pedir ayuda, en realidad suelte todo lo que tiene por dentro para pedir ayuda, porque es que además a veces somos también una generación muy inteligente, Nati. Y manipular el proceso psicológico, psiquiátrico también es muy fácil. Entonces, realmente el abrir el corazón y el ser vulnerable y el entregarse es quizás ese primer paso en el que uno dice, hey, necesito ayuda. Universo o quien sea, necesito ayuda. ¿Sí? ¿Cómo fue ese momento, Nati? ¿Cómo fue ese cortocircuito? ¿Cómo fue ese momento en el que tú dices, ok, aquí se me prendieron todas las alarmas? ¿Qué fue lo que te disparó el decir, el toro por los cuernos? Anita, ve, venían pasando muchas situaciones como que yo no podía controlar, empezando por el sueño. Se me había alterado el sueño de una manera impresionante y ya había ido como donde el sintergético y él siempre me ayudaba a cuadrar y no me lo había ayudado a cuadrar. Con la psicóloga también como un camino y no lo lograba. Hice como higiene del sueño, dejando el celular afuera, tomándome tecitos, nada me servía, o sea, yo no descansaba, yo era con la cabeza a mil, seguía la cabeza a mil. Entonces, ahí empezó la prendida de una alarma y perfecto. Pero empezaron como muchos temas económicos en la empresa en la que yo trabajaba, entonces empezó también una carga de estrés muy grande, ¿cierto? Entonces era un mundo corporativo en una posición alta, con todo el tema que yo ya venía como de sueño y no sé qué, y un día, pues yo ya había hablado con mi psicóloga de eso, y ella me dijo, ve, donde la psiquiatra, y yo, no, 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 y un día de la nada, una amiga me llamó a preguntar por un tema que teníamos en común y yo exploté con ella y le pegué un grito a Anita que tú no te alcanzas a imaginar, pero pues fui la más grosera del mundo, pero Sí, horrible. sí, Y mi hijo estaba al lado mío y vio todo. Entonces él como todo asustado y él me miraba y cuando yo colgué me decía, mamá, ¿qué pasó? Porque yo de verdad le grité de una forma, o sea, que sí, no era yo, no era sí, yo. sí, Entonces, ahí al lunes yo tuve cita con la psicóloga, ella me dijo, Nati, pues esto que me estás contando, pues te parece bien, no sé qué, yo le dije, no, yo sé que no sí, estuvo bien, o sea, sí. Amorosamente no, no estuvo bien. no Sí, estuvo bien y pues yo ya le pedí perdón a Marce, o sea, yo, pero pues ella así le hubiera pedido perdón, a veces me dice todavía, es que Natalia, yo no entiendo ese momento, a vos qué te pasó, y yo le dije, yo tampoco sé qué me pasó. Y entonces ahí yo ya dije, ¿por qué tienen que pagar los otros por una cosa que yo sé que me está pasando y que puedo trabajar y que me he negado a trabajar? Entonces sí, ahí inmediatamente pedí la cita donde la psiquiatra y empecé mi tratamiento. Entonces me mandó droga para el sueño y me mandó un ansiolítico. sí. Mm, La droga para el sueño me empezó a engordar de una forma que no te alcanzas a imaginar. Entonces yo le dije, ¿usted por qué no me dijo que se engordaba de esta Lo alcanzo a imaginar. Pues no es que yo viva del cuerpo, pues, pero, Ave María, no, Anita. Entonces ella me dijo, no te voy a desmontar entonces la del sueño, te voy a subir un poquito más del ansiolítico. Efectivamente, esa subida del ansiolítico me niveló,
Ya, pues, si me preguntas, me duermo a las 8 de la noche y duermo perfecto hasta el otro día y descanso y pues porque ya han cambiado muchas cosas en mi vida y Claro, ya estoy en otra onda y en otro ritmo, pero también, ¿sabes qué pasaba en ese momento, Anita, en el incendio? Que yo vivía en modo alerta, o sea, mi cuerpo eh, aprendió a vivir en modo alerta, entonces no salía de cortisol todo el eh, día, en cortisolada hasta más no poder, eh, entonces, o sea, todo lo que me pasaba era una crisis y lo más horrible del mundo. totalmente. Entonces, sí fue pues como muy válido que pasara eso, horrible que tenga que pasar cuando uno ya está invadiendo y perjudicando a los otros. Gracias a Dios no fue una cosa más grave, o sea, mi amiga sigue siendo mi amiga, ella me hace el Sí, reclamo, pero sigue siendo mi amiga, pero pudo haber sido una cosa mucho peor la que me hubiera, pues sí, porque cuando uno no entiende con esas señales que le va dando la vida como más sutiles, pues la vida te las va mostrando de otras formas más horribles que tú sabes. sí, totalmente, totalmente. Entonces, O sea, yo, así fue mi señal de alarma para yo totalmente, pedir totalmente. ayuda. Y yo creo que además, no solamente el hecho de la alarma, sino de además pedir ayuda, sino de además caer en cuenta de está pasando algo conmigo que no es normal, porque es que esa es la otra cosa. Y es, en la medida en la que vamos avanzando en la vida, normalizamos cosas. Entonces nos jugamos el juego de, como ya estoy más grande, duermo menos. Como ya estoy más grande, subo de peso. Como ya estoy más grande, entonces tengo más estreses en la vida, entonces tengo que asumir la vida de grande que tengo, entonces tengo que asumir mi maternidad, tengo que asumir tal cosa. Y nos acostumbramos a vivir, como dices tú, en cortisoladas. Nos acostumbramos a vivir con unos niveles tan elevados de estrés que no son normales y no nos damos cuenta que no son normales sino hasta que explotamos. ¿Sí? Anita, pues tenés toda la razón, es eso que tú dices, nos acostumbramos a vivir así. Y por eso son estas crisis mentales, o sea, porque ya eso es como normal. Imagínate que me estoy leyendo el libro de Deja de ser tú de Joe Dispenza y él Sí, habla de eso, que eso es una adicción. Entonces, tal vez me volví adicta al cortisol en ese momento y pues para total, despertar de ese estado en el que estaba, tuve que dejar pues como que ya así como, ¿qué? ¿Qué está pasando, Natalia? Pues de verdad tenés que hacer cambios en tu vida, déjate ayudar. de Pero acuerdo. yo te digo, Anita, o sea, ese ansiolítico me cambió la vida. Pues, es más, en estos días fui donde el dermatólogo y me dijo, ¿qué drogas tomas? Entonces yo le dije, y me dijo, ah, citalopram. Me dijo, el agua debería venir con el citalopram. Vea, yo me morí de la risa. Y yo sí, ha sido muy buena, pero yo le dije, doc, pero yo sí la quiero dejar en algún momento, porque pues Eh, ya después de haber terminado la crisis, yo creo que yo ya podré vivir mi vida sin esa citalopram en algún momento. Ay, no, pero me hizo reír. Totalmente, totalmente, totalmente. Es que es así. Y yo creo que llega un momento en el que uno tiene que aceptar esos procesos. Punto. O sea, es lo que yo siempre le digo cuando la gente me pregunta, ¿estuviste medicada mucho tiempo? Sí, fui y vine de medicinas durante mucho tiempo, todas prescritas, nunca auto recetadas, y mucho menos en este país en realidad. Ujú. Pero de una u otra manera siempre les digo, hay momentos donde se necesitan. Ahora, que creo que también se está normalizando estoy en crisis, entré en pánico, voy donde un psiquiatra que me medique, también se está normalizando. Y también les digo, ojo, tampoco es bueno, Ujú, ujú. porque esas medicinas tienen una cantidad de efectos Efectos secundarios total. que pueden llegar a alterarte tus hormonas, que pueden llegar a alterarte muchas El cosas, hígado, pues, el hígado, todo, que pueden llegar a crear efectos secundarios en gente muy joven que de alguna manera podría encontrar otras herramientas también para poder ayudarse y darse soporte un poquito. Vives esta crisis, Nati, y en la misma crisis tomas la decisión de dejar un cargo de vicepresidente de Customer Experience de una compañía muy grande, corporativa, importante, y dices, necesito salir de esto, necesito cambio, necesito hacer algo diferente. Pero yo creo que eso también ocasiona un cortocircuito adentro en donde uno dice, ¿y ahora yo cómo hago para manejar este miedo de salirme de acá para meterme ahora en algo que está en que no otro mundo que conozco. no conozco? Bueno, todo empezó en junio del año pasado.
esta empresa me contactó por LinkedIn y empezamos proceso. Perfecto. Yo pasé el proceso y fui donde mi jefe en ese momento. Ya me dijo, ay, no, Nati, no te vas. Yo le dije, tengo miedo, pues la cosa no se ve bien en la corporación, decime vos cómo me ves. Entonces ella me dijo, no, quédate, ¿para qué te vas ahí? Pues acá tienes un nombre, acá tienes un posicionamiento, acá te queremos mucho, no te va mal. Yo dije, listo, me quedo. Y la crisis se materializó un poco más y me pidieron un montón de cabezas de mi equipo y ya eso me tocó las fibras de lo más profundo de mi corazón y creo que es el momento laboral más duro que he tenido en toda mi vida porque ya era como un camino que había construido durante 7 años en esa vicepresidencia, se estaba derrumbando de un momento a otro. Y ya me tocaron a mi grupo primario, entonces ya era como escoger entre mi papá o mi mamá de Sí, quién salía. de acuerdo. Entonces yo fui donde el de talento humano y yo le dije, yo no soy capaz de tomar esta decisión, ayúdame, porque yo no soy capaz. Entonces yo le llevé como la tabla diciéndole quién sí, quién no, por qué sí, por qué no. Yo le dije, yo, o sea, a mí no me pidan que yo tome esta decisión, o sea, soy vulnerable y si me lo piden, yo no soy capaz. A mí me dijeron que diera un nombre, yo no soy capaz de darles un nombre. Sí, Entonces, bueno, ya me senté con él, decidimos, no sé qué, y fui a presentar como la nueva estructura propuesta y mi jefe como que me dijo, Nati, mira, a ver, pues si te abrís, pues, ¿qué te sale? sí, Porque tú consigues trabajo muy fácil, no es que te esté diciendo que te vas, nada, pero busca a ver. sí. Entonces a mí se me prendió la chispa y yo dije, voy a llamar a esta empresa, a ver si ya consiguieron. Y llamé, hablé con la psicóloga y la psicóloga me dijo, no, paramos el proceso hasta enero, vamos a retomar en enero. Y yo le dije, mira, creo que estoy disponible, Sí. habla a ver. Cuando al lunes, eso fue viernes, al lunes me llamó y me dijo, ya hablé y sí, te recibimos con las mismas condiciones. Ok. Entonces me fui yo a hablar con esa jefe y yo le dije, mira, pasó esto. Y yo creo que no es una coincidencia. Sí, no. Yo tengo tatuado en el cuerpo lo que es mi mantra y es brillar como el sol y fluir como el agua. Y creo que la vida me está diciendo que tengo que fluir con el agua y si ese puesto estaba ahí esperándome, era porque era para mí. Yo no quiero forzar más la situación. Yo sí tengo mucho miedo de irme, yo sí tengo mucho miedo de empezar, pero la vida me está diciendo que ese es el camino y yo no quiero como quedarme con el arrepentimiento y esperar que pase algo acá que no quiero que pase y además quiero, yo amaba a mi equipo, Anita, Sí, además quiero darles la oportunidad a ellos. Pues yo no me quería ver como una redentora, pero si yo me voy, tal vez le doy la oportunidad a ese que tenía que sacar que no claro, salga. sí, claro. ¿Cierto? Obvio, ¿Cierto? obvio, total. Entonces yo teniendo la oportunidad, teniendo un trabajo bueno, mejor en términos económicos, sobre todo, porque en lo otro era muy parecido, yo dije, me voy. Y así fue, me fui. Con todo el miedo del mundo, Anita. O sea, sí, pero confiada porque la vida me está diciendo, este es el camino. O sea, entonces ese fue como la transición, que sí, muerta del susto. Habían sido muchas decisiones en mi vida, pero también fue siguiendo un poquito el instinto y mi corazón, lo que me decía mi corazón. En junio tal vez mi corazón me dijo, te tenés que quedar. Sí, de En acuerdo. septiembre, cuando tomé la decisión a finales de septiembre, ya mi corazón me dijo, te tenés que ir. De acuerdo. Además que igual, Nati, hay cosas que pasan. Yo me acuerdo mucho, yo recuerdo mucho que además son situaciones que son medianamente similares. Yo recuerdo mucho en el momento en el que se fusionaron las dos compañías, la compañía en la que yo estaba con otra compañía. Yo en ese momento salí de licencia de maternidad y digamos que de una u otra manera el salir a esa licencia de maternidad no me blindaba de que me pasara algo. O sea, me blindaba bajo la ley colombiana de que me pasara algo, porque yo en ese momento todavía estaba en Colombia y de alguna manera yo sabía y todos sabemos que la ley colombiana te exige el que después de que tú tienes Unos meses más, licencia ajá. de maternidad, son 6 meses más y que si algo pasa contigo en ese lapso, tú puedes demandar porque se asume que es por tu maternidad, una cantidad de cosas.
Yo recuerdo mucho que cuando yo, antes de que terminara la licencia de maternidad, recibí una llamada de la que era mi jefe en ese entonces, ofreciéndome dos cosas distintas. O sea, Anita, hay esta oportunidad y hay esta oportunidad. Esta oportunidad es de estas características y esta oportunidad es de estas características. Pero el cargo que tú venías haciendo lo va a agarrar una persona de la otra compañía. Yo me acuerdo que yo en ese momento iba caminando por la calle, ni siquiera estaba en mi casa, iba caminando por la calle y le dije, ok, déjame llegar a mi casa, déjame hablar con mi marido, déjame pensarlo con la almohada, déjame ver mi chiquita y yo miro qué hago, ¿sí? Y ahí fue cuando opté por uno de los cargos y el cargo en el que me metí era un cargo que era relacionado con ventas, no se me olvida, porque además las dos concluimos y dijimos, mira, has pasado por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, por desarrollo, por mercadeo, por no sé qué, por no sé qué, por no sé qué, por canales de distribución, bla, 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 bla. Hace falta ventas. Exactamente, hace falta ventas. Y yo, ok, listo, entonces me meto en ventas, ¿correcto? Pero cuando tú estás en ese proceso en el que tú ves que la gente está saliendo, eso duele, Es horrible. eso duele. Y no era, no, a mí, por ejemplo, en mi caso no me estaban tocando mi equipo en ese momento, porque pues claramente era, te cambio de área, te protejo, o sea, a mí la fusión me pasó así, shun, 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 o sea, nunca, nunca fue, te corté el cuello, jamás. Duele el ver salir a la gente. Quita el sueño el ver salir a la gente. Eso fue parte de lo que me pasó el año pasado y fue mucha parte, o sea, era como acá y sin poder contarle a mucha gente, o sea, eso era como, pues obviamente Anita, pues porque esos temas de reestructuraciones son pues como más en las capas superiores de las organizaciones donde se decide, ¿cierto? Pero ahí es donde tú dices, uno de pronto tan joven, no inexperto, pero sí muy joven, y nunca me había tocado vivir eso en ninguna organización, a mí teniendo que tomar la decisión. Entonces, de verdad, fue un momento súper duro profesionalmente, precisamente más por la gente, o sea, por De saber que todo el que había trabajado con uno estaba en peligro de que pasara algo con alguien. acuerdo. Ay, no, 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 de verdad fue súper duro, súper duro. Y también me han tocado fusiones, adquisiciones, la crisis, por ejemplo, me tocó el 2008 en el sector automotor, que fue muy dura. Sí. Entonces, pero dentro, si yo me pongo a hacer un balance así de mi vida laboral, este del año pasado precisamente fue como esos momentos duros y heavy de mi trayectoria Son, profesional. son momentos de reinvención, sin lugar a dudas, son Ujú, momentos de reinvención, son ujú. momentos de reinvención. Nati, para cerrar, ese proyecto lindo de búsqueda de propósito, ese proyecto bonito en donde uno se sienta y con herramientas, creo yo, que incluyen todo lo que ha sido la vida, todo lo que es customer experience, todo lo que es, todo lo que tú eres y lo que tú enseñas. Ese proceso de ayudarle a alguien a encontrarse, como digo yo, ¿qué deja en ti? Ay, Anita, una satisfacción tan grande. Imagínate que en esta empresa todavía no se los he hecho. Yo se lo hice a mi equipo anterior, se lo hice como a 20 personas de mi equipo anterior y otros dos grupos del año pasado. Pero este año yo no lo he hecho. Lo quiero hacer, pero estoy esperando como coger más tracción en la empresa. Pero hay una persona que trabaja conmigo que ella se ve reflejada en mí. Entonces ella dice, ay, tan bueno que sacaste tu marca personal, ¿cómo sos capaz? Y yo sacando de mi corazón lo que le quiero entregar al mundo, Dani. Perdón. Entonces ella en estos días me dijo, mira, me invitaron a un desayuno con un man con el que, o sea, yo me sueño ir, no sé qué, pero dije que no. Y yo le dije, ¿cómo que dijiste que no? Me dijo, sí, porque es que yo me iba a encontrar allá con gente de empresas súper tesas, no sé qué. Y yo decía, yo, ¿qué voy a ir a hacer allá? No sé qué. Yo le dije, ¿qué? Y yo llama allá y dice que se va para ese evento. Entonces, bien o mal, en el programa o no el programa, también es muy bonito encontrar que también le estoy regalando eso a personas que
se topan conmigo y que no es por casualidad, y ellos me lo decían, es que yo no es por ser tan lambona, pero yo estaba como aburrida del liderazgo que tenía y cuando llegaste a esta empresa no fue casualidad que fueras vos, que tengas un hijo como yo, que pues, tengas una marca personal como yo, entonces está siendo una inspiración súper potente. Entonces, como que creo que el poder de todo eso que estoy haciendo de propósito es dejar huella e impactar con mi historia y con todo lo que yo he hecho también. Ella me decía, ¿quién me va a seguir a mí? Y yo, así sean dos personas o tres, dos Sí, no personas o importa, tres, quieren escuchar tu historia y no quieren importa. saber eso que tú, tu yo auténtico, le vino a entregar el mundo, porque es que vos no sos igual a mí y vos no sos igual al mercadeo digital que puede enseñar otra Tal persona, cual, porque vos lo enseñas desde la perspectiva, desde todas tus vivencias. tal Entonces, cual. Anita, yo creo que la potencia de eso es como entregarle, ayudarle a revelar esa luz que todo el mundo tiene por dentro y que como que se le apaga y se le apaga y se le apaga y que no cree en ella, entonces se hace toda chiquitica, toda chiquitica. Entonces creo que yo les ayudo a crear confianza y a que esa luz brille demasiado y por eso se llama brillar es un camino. De acuerdo. Ujú, Súper lindo, súper ujú, lindo. ujú. Nati, me encantó tenerte y para despedirnos, simplemente una frase que siempre les digo al final. En este caso lo voy a poner en tu hijo. Tienes a tu hijo dentro de unos años en dilemas de vida que sabemos que van a tener. Para ti, ¿qué significa tener una vida go for it? Significa no tener miedo a seguir el corazón y la intuición, a leer las señales que nos da la vida que a veces nos negamos a verlas. Significa confiar en uno mismo, en que uno tiene todas las herramientas adentro para salir adelante y para conquistar el mundo. En Go for It es ser auténtico y ser fiel a uno mismo. Y también es ser valiente. Y ser valiente es tomar decisiones así sea con miedo, así como yo la tomé el año pasado, de irme de un trabajo, así fuera con miedo y así fuera a fracasar, porque si fracasaba, me iba a quedar un aprendizaje en mi maleta. Y si fracasaba en ese trabajo, tal vez era que la vida me estaba diciendo que ese no era mi camino y tenía que empezar a abrir otro que podía ser el de mi marca personal. Entonces, siempre hay muchos caminos y muchas ramas. Entonces, es simplemente ir siguiendo esa por donde el corazón le dice a uno. Siempre le dicen a uno que tome las decisiones acá, pero esta partecita de la vida también tiene neuronas y esta partecita de la vida también tiene recuerdos y esta partecita de nuestro cuerpo también nos puede ayudar a tomar decisiones acertadas y más coherentes con lo que uno es. Entonces le diría, no tengas miedo, sea auténtico, confía en ti mismo y sé valiente. Y eso es ir por el mundo haciendo que las cosas pasen y como dices tú, go for it. Accionando los botones. Nati, me encantó tenerte en este espacio. A todos los que nos siguen, no se desconecten de lo que significan las redes de Mujeres Go for It, de Go for It, de Vida Go for It y todo lo demás que nos encuentran por diferentes canales. Nati, un placer haber estado contigo y espero que los caminos se crucen muy, muy, muy prontito. Ay, Anita, te quiero mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un beso enorme de aquí hasta allá. Lo mismo.